Es miércoles de Al Tú por Tú, Demian y Conrado. Ahora tenemos, ¿cómo estás, mi Conrado? Muy bien, Luis, Demian. Hola, buenos días, un gusto estar aquí con ustedes presencialmente. Ya te tengo anotado ahí con un desayuno. Ah, sí, cierto. Ay, uy, no me acordaba. Pero a ver, no me acordaba que ibas a venir. Me hubieras avisado bueno. que venías. Sí, pero con calma. Sí. Digo, hay tiempo. Voy a tener que hacer yo. Ah. ¿Cuándo te vas? No, voy a estar algunos días aquí. Ah, bueno, lo vamos porque es que si no, porque, diría Peña Nieto, la señora de la casa. No me acordaba que venías. Desayuno también los sábados y los domingos. Ah, perfecto. No, sí hay tiempo. Acostumbro a desayunar todas las semanas. Sí, todos los días. ¿Pero por qué? ¿Qué te estás aburguesando, me van a decir. ¿Por qué comes todos los días, Demian? Está muy raro. Oye, yo pensé que ya te van a dar carta de naturalización allá nuestros hermanos A ratos. chilangos. Yo digo que soy chilango honorario, ¿no? Es decir, yo ya me sé las rutas del Metrobús, agarro yo mi ecobici y ahí donde la ves, me Ahí muevo en agarras de ecobici. ecobici también, Sí, ¿no? así es. Entonces, Oye, ese programa lo puso Marcelo Bradis, muy Sí. bueno, ¿eh? Ahí está la verdad, con las ecobicis. Y mira, ya le tocaron hasta La gente que dice que quiere Hermosillo no se puede, que vayan a Tucson. pues En el sí. centro de Tucson hay ecobicis, Sí. y funciona con una aplicación. no, es que debería de haber, o sea, Debería de haber. sería Todo- un gran programa para el Todo lo Téngase que no se Atrás. puede allá, aquí, allá sí se Ahí puede. sí. Qué loco está. ¿Por qué será? Nada se puede aquí de Hermosillo, no alcanza. Los va, todo aquí no funciona y allá Allá sí. Qué raro. Ah, A exactamente. ver, ¿dónde se la ironía? Bueno. ¿Por qué empezamos? ¿Cómo evitamos que esto no se complique, la violencia en Sonora? Es Lo un de tema, la es un tema muy CFE, complicado. Los secuestros Sí. express. Ah, A ver. Hay una investigación, bueno, el último informe que encontré yo de una organización de la sociedad civil que se llama Impunidad Cero, dice que en México los ministerios públicos tienen alrededor de 155 casos pendientes por resolver cada uno. ¿Cómo podemos avanzar? Pues primero tenemos que buscar que la Procuración de Justicia sea efectiva y sea eficaz, sea rápida y que no tengas que pasar un año para ver qué es lo que vas a hacer para sancionar un posible delito. Segundo, tendríamos que ver cómo funciona el tema del Poder Judicial. Y cuando llega un caso a un juicio, ¿qué tanto tiempo tarda el juicio en avanzar y de qué forma el juicio puede ser cada vez más transparente, más eficaz, más abierto? No todo es un asunto de más policías y yo creo que ahí es donde hemos estado también un poco guiando mal la discusión pública. La policía tiene una labor preventiva, pero la policía investigadora, que si tú sacas en promedio, según este informe de Impunidad Cero, no llegamos ni a 10 policías investigadores por cada agente del Ministerio Público. Entonces, imagínate un agente del Ministerio Público que tiene 155 casos y que tiene 8 policías para investigar. Nunca va a terminar. Entonces, no nos hemos preocupado por reestructurar el sistema de procuración de justicia, por revisar el sistema de administración de justicia y agilizarlo. Al contrario, estamos hablando de que si el ejército, que si los policías, y no nomás es eso. Son muchos elementos los que tienen que ver con la impunidad. Mientras al delincuente le resulte más económico, hablando no en cuestión de dinero, sino de seguridad, cometer un delito que no cometerlo, lo van a seguir cometiendo. Es muy fácil cometer un delito en México en muchos sentidos. Es muy sencillo cometer un delito y tener la probabilidad de quedar impune, incluso en casos como agresiones sexuales, incluso en casos como robos a comercio. Entonces creo yo que hay que enfocar la discusión. Una cosa es la Guardia Nacional y todo ese tema que ahí está en la grilla política, pero el otro es el lado de la Procuración de Justicia y de la Administración de Justicia. Creo yo que ahí tenemos un pendiente. Demian. Sin duda, y creo que los sucesos, cuando me invitaron me dijeron hay que hablar del tema de los secuestros, y del asunto también que tiene que ver con la situación lamentable que ocurrió en Onavas, ¿no? Con esta agresión a los trabajadores de la CFE. Y en efecto, ¿no? O sea, la reflexión mía es que son hechos lamentables, desafortunados sin duda, que afortunadamente, tengo que decirlo, no son generalizados. Ahora, hay una discusión en estos momentos dándose en la Suprema Corte de Justicia. Incluso los ministros ya dijeron que la mayor parte, 7 de los 11, ya dijeron que no van a eliminar el tema de la prisión preventiva oficiosa, como se le llama, que es decir, cuando aprenden a un delincuente, lo meten a la cárcel, no lo sueltan, aunque no tengan los elementos suficientes de prueba, quizás los testigos, quizás la flagrancia, etcétera. Sin embargo, yo creo que en el momento que vivimos actualmente en México, es importante mantener esa herramienta de la prisión preventiva, porque imagínate que suelten a un presunto secuestrador,
a un presunto asesino, a un presunto violador, a un presunto agresor de mujeres. Es decir, hay criminales, es un hecho que hay que enfrentar. Desafortunadamente ocurren estos delitos de alto impacto de los que estamos hablando en los medios todos los días. Afortunadamente no son generalizados. Creo que pudiéramos salir a la calle y levantarle una encuesta a los ciudadanos de Hermosillo y preguntarles cómo se sienten, ¿no? Y creo que nos sorprendería la respuesta que nos darían, ¿no? Al respecto de la tranquilidad que ellos perciben, ¿no? ¿Cómo ves, Corro? Son temas que necesitamos realmente discutirlos a profundidad. Mira, el tema de la prisión preventiva es algo que le añade ruido al tema. A mí me preocupa mucho lo que pasó con los empleados de la CFE, porque ahorita nos están diciendo, por las características, pensamos que es un acto del crimen organizado. ¿Y si no? ¿Y si lo disfrazamos así para que no lo investiguen? Y solamente porque me fueron a cortar la luz, fui y los balaceé y ya, punto. Ahora, si eso lo hicieron en Yécora, pues ¿quién nos dice que no pasa en Obregón? A ver, corta la luz, ¿no? Los empleados de la Comisión Federal de Electricidad tienen una función muy específica que no necesariamente es agradable. Entonces, empezamos a cometer agresiones contra instituciones que yo esperaría que todos aquellos que defienden el litio ahorita estén indignados por lo que pasó con CFE, porque alguien está atentando contra la propiedad de todos los mexicanos que es la energía y están poniendo en riesgo la soberanía energética, ¿no? Yo esperaría esa reacción. No la hay, porque todos esos son posicionamientos solamente políticos. Ahora, el tema de la prisión preventiva oficiosa nos hace sentir seguros, pero es violentar completamente un derecho básico. Ahora, ¿por qué no lo pueden cambiar los ministros de la Suprema Corte? Tienen mucha razón, porque es lo que dice la Constitución. Ellos no son legisladores para andar cambiando la Constitución. La Constitución dice que ahí hay prisión preventiva oficiosa, tienen que respetarlo todos. Ni modo. Que lo cambien los legisladores, tendría que ser lo correcto. Ahora, ¿la prisión preventiva oficiosa no resuelve el problema de inseguridad? No. Incluso expone a mayor arbitrariedad por parte del sistema de administración de justicia contra personas que no necesariamente son culpables. No se elimina la impunidad con eso. Nos han vendido espejitos y nos han ido brincando por sobre nuestras libertades individuales para garantizarnos seguridad. La prisión preventiva es decir que una persona va a estar encerrada sin saber si es culpable o no. Eso no es correcto. En ninguna sociedad civilizada puede ser aceptado. No, incluso vamos al caso famoso ahorita, ¿no? De Israel Vallarta, ¿no? Claro. Del caso Florence Cassés. Cassés. Y él está preso precisamente porque se cree que es culpable, ¿no? Sin embargo, no hay elementos. Y ella tiene 12 años, ¿no? En prisión, precisamente fruto de la prisión preventiva oficiosa. Exacto. Ahora, el tema de fondo es que justamente, ¿no? Es un argumento del gobierno, de las instituciones, es decir, yo no puedo soltar criminales. Bueno, ciertamente son presuntos criminales hasta que no se les compruebe lo contrario, es decir, la presunción de inocencia es un argumento. Sin embargo, vistas las cosas en un país con un deterioro del tejido social, con una criminalidad rampante como lo tenemos en México, pues evidentemente que yo me siento más tranquilo con la prisión preventiva oficiosa ahí que sin ella, ¿no? ¿Tendremos que evolucionar como sociedad? Sí. ¿Cuándo? Yo dejaría abierta esa pregunta, no lo sé, porque no podemos ser presa de la criminalidad y de la violencia, ¿no? Estas cosas que ocurren aquí en Sonora, en Onavas, por ejemplo, o lo que ocurre con los 2 secuestros que se han documentado, lo que ha ocurrido en Empalme y Guaymas, anteriormente en Cajeme, bueno, son cosas que nos mantienen inquietos de manera permanente. 2 secuestros ya. Al menos es lo que se reporta En redes. en redes oficial, así, ¿no? Pero como denuncia como tal. No, pues no. A ver, ¿Quién lo denúncialo va? tú. No, pues son secuestros de los que le Express, llaman son los- express, así ¿no? es. Es decir, que te pescan unos malandros, piden un dinero a tu familia, pagan y ya te O te sueltan, llevan al ¿no? cajero, sacas todo lo que pasa casa de día. y se Ajá. acabó. Ay, que esas hojas se ven en la Ciudad de México. Bueno, en la Ciudad de México ya no se viven, pues, Exacto, se veía, es lo por eso te interesante, digo. ¿no? Por eso, Ajá. ¿cómo lograr para ir cerrando a ver la pinza? ¿Qué sería entonces una? Yo también estoy de acuerdo con los dos de la prisión preventiva. Pero este país, la historia de este país comprueba que la mayoría de los gobiernos han hecho un uso político de la prisión Totalmente, preventiva totalmente. y la fabricación de delitos. Vean en Sonora el sexenio pasado, campeones, honor, primer lugar. Estoy seguro que si tú sacas el sexenio, ¿quién fabricó más delitos expedientes? ¿Quién persiguió más cosas? Hicieron las cosas con las patas, para decirlo bien, fue Sonora. Es Yo que estoy seguro. es bien interesante Pero les digo, porque es- no hace mucho estábamos con la narrativa de que las puertas giratorias de las cárceles y ahora
resulta que la historia es la contraria, ¿no? Es decir, se está violando los derechos individuales. Entonces, bueno, ya no entendí, pues, qué es lo que quieren propiamente los políticos. Entonces, lejos de tratar de interpretar lo que quieren los políticos, creo que lo que tenemos que interpretar es lo que queremos los ciudadanos. Y los ciudadanos queremos estar seguros, tranquilos. Yo quiero que mis hijas puedan salir sin tener el miedo de que vaya a salir un desgraciado ahí y les vaya a querer hacer algo, ¿no? Ya no digamos golpearlas o algo así, y quizás cosas mucho peores. El asunto de fondo es que creo que los ciudadanos también tenemos derecho a opinar y decir, ¿sabes qué? Lo que queremos es esto, más allá de los políticos. Y esto me traslada al otro debate, ¿no? Porque los diputados, vamos, están ellos muy hechones, incluso los senadores, también senadoras, diciendo cosas, ¿no? La pregunta sería, ¿y ya le preguntaron a sus representados qué opinan al respecto de estos temas? Porque están legislando en base a la línea que les dan los partidos, ¿no? Entonces, sería importante que los diputados, senadores y demás voltearan a sus distritos y ubicaran qué es lo que está pasando. Están perdidos los diputados en su mundo de politiquerías y los senadores ni se digan en el principado del Poder Legislativo. La verdad es que los mexicanos, la discusión tiene que pasar por la sociedad. Los mexicanos hemos cedido todas nuestras libertades por seguridad. Aceptamos los retenes, aceptamos la prisión preventiva, aceptamos que el ejército ande en las calles. Nos gusta a los mexicanos. A los mexicanos nos gusta ser sometidos. Eso es por ahí tenemos que empezar. Bueno, yo no creo que sea así. No, totalmente. Hay una investigación. A mí no me gusta ser sometido, hay una investigación, ¿no? Es el análisis Hofstede, lo puedes googlear y ahí vas a ver que a los mexicanos nos gusta el gobierno, nos gusta el ejército. La autoridad. Sí, claro, nos gusta la imposición de la autoridad. Nos gusta estar sometidos. Si no nos gustaría la autoridad, pelearíamos nuestra libertad. Hay 5 dimensiones de este estudio y ahí está. Pero tiene que haber autoridad, acordado. Independientemente, el asunto es, si esa no hubiera autoridad, imagínate, sí, pero esa aquí autoridad debe tener límites. Totalmente. Bueno, entonces esa autoridad debe entender que no te puede meter a la cárcel hasta que alguien diga que según la ley tú eres culpable. Eso debe ser la autoridad. Entonces, a mí lo que me molesta mucho es que hablamos de la víctima y utilizamos el victimismo para justificar la creación de más víctimas y no se acaba la impunidad. Totalmente, claro. Y la esa impunidad víctima comete otras claro, delitos, exactamente. Entonces, aquí el asunto es, ¿por qué tenemos que tardar tanto? A ver, ahí va. Para que lo investiguen, porque va a ser muy obvio si digo la dirección exacta, una colonia ubicada por el Boulevard Solidaridad entre el Colosio y la Olivares. Una familia de ahí fue a poner una denuncia contra un tiradero de drogas. Fue a la agencia del Ministerio Público, lo recibieron muy bien, ¿no? Papelito, rápido. Al día siguiente estaban los tiradores diciendo, ya nos vamos. Nos van a venir a quitar a nosotros. Los que vienen son peores, ¿eh? Bueno. Entonces, eso pasa en Hermosillo. Hola, está muy bueno. Eso pasa en Vienen Hermosillo. otros tiradores. Sí, les digo, nosotros ya nos vamos porque van a venir por nosotros. Y además van y le dicen a la familia que los denunció. Y ya supimos que ustedes fueron. No, claro, pues fueron con ellos. Sí, claro. No, estaban las señoras afuera, ¿no? La típica, la plática porque es de las colonias donde se utiliza que las mujeres ¿Dónde salió eso? ¿Dónde lo viste? No, es un caso que me platicaron a mí. Es un caso que me platicaron. No, y que sí es cierto eso. Entonces, quítale esas plazas, dale otro. No, Ay. Vienen por mí el jueves, me van a llevar, y yo me voy a mover de aquí. Los que vienen son peores. Sí, claro. Dime, a ver, ¿de qué sirve la prisión preventiva? Me estoy riendo de ironía, ¿eh? No, es que ¿de qué sirve la prisión preventiva? Es un absurdo la prisión preventiva. ¿De qué sirve que la Guardia Nacional sea del Ejército o sea del Papa? Son payasadas de la clase política. Bueno, lo que necesitamos efectivamente es que haya seguridad, ¿no? Yo creo que esa es una discusión que al final de cuentas es planita, ¿no? La ley, y que las autoridades cumplan con lo que está previsto que se haga, ¿no? Mi pregunta es, ¿a quién le corresponde cumplir con esas leyes? Al Estado mexicano. Al Estado, por supuesto. El Estado mexicano no sirve. Acepto que tiene que haber. Tiene que haber. No sirve. Es que hay un criterio, ¿no? Donde dice, el Estado está obligado a cumplir estrictamente lo que es el marco de las leyes. Nos falla, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos para que esto no se convierta? A ver, yo lo traigo a colación. Ahorita hablaba con Carmen Aristegui y nosotros, como ustedes saben, trabajamos con ella los temas importantes de trascendencia sonora. Y le decía, y con esta reflexión cerramos. Y vamos a hacer una conclusión ya final. Y cerramos ahora. A ver, ¿cómo evitar que esto se convierta? Acuérdate la ola de violencia con el beltronismo. Los secuestros. ¿Cómo se acabó? Combatiéndolos. ¿Funcionó? Exacto, sí, claro. Con mano dura, ¿no? Mano dura, pues claro, es que tienes que hacer. Exacto. Digo, a ver, no puedes dejar que los criminales ganen. Porque si ganan, pues exacto, el Estado no funciona. Debes de acordar lo que pasó con Burs cuando 2007, una gavilla allá en Soyopa, ¿no? Exacto. Despedimos ahora y concluimos ya el Artúporto. Despedimos la señal de Megacable, La Voz del Pitic, Radiorama
y Radio Fiesta. Te invitamos a seguir nuestra transmisión en vivo en proyectopuente.com.mx, TuneIn, Facebook y YouTube. ¿Qué hacer dando ese paralelismo de los 90s en Sonora y 2007 exactamente con Eduardo Burrs? Que sí, fíjate, volvemos al mismo punto, a 2 puntos de la historia. Beltrones azotaron, es decir, son los referentes, porque del 90 para abajo no hay, en Sonora no teníamos esto. Sí, claro. No teníamos, sino cuando empezó Salinas y empezaron también, o con la era del PRI y todos sus narcopactos. Es decir, aquí en Sonora hubo una azote de secuestros, los pararon. Sí. Con Estado, exactamente, con la autoridad. Casi 20 años después, 2007, Arizpe, Villanueva Citas intentaron apoderarse del Estado. Hubo Estado. Sí, El una bolsismo, reacción tajante, el ¿no? bolsismo, Ajá. hubo reacción y hubo un semicontrol, porque esto... Sí, no es control por total. Por eso les digo, lo que no queremos, porque oye, en Hermosillo no había pasado esto. No queremos que esto se salga más de control. Fíjate que lo que estamos diciendo, no más de control. Sí. Con eso, cierren con eso. Bueno, yo creo que naturalmente que estuve el jueves, ya no sé qué día estoy, ayer martes, el lunes, en un evento donde estuvo Alfonso Durazo con los integrantes de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Y que les estaba apoyando. lo que Les dijeron. entregó, Sí, les entregó, o sea, uniformes, armamento, patrullas, que derivan de un ahorro que hay que reconocérselo a la secretaria María Dolores, de 74 millones de pesos ahí de ciertas eficiencias que logró. Y dijo el gobernador, bueno, esto no debería ser un acto público, sin embargo lo estamos haciendo porque antes no les daban nada, a pesar de que es obligatorio que se los demos, y bueno, al final de cuentas ustedes tienen derecho. Y ahí refrendaba el gobernador este compromiso con la Policía Estatal, habló de la incorporación ahora en estos meses, antes de que termine el año, de 260 agentes más. Es importante, sin duda. También hablaba el gobernador de que se ha logrado reducir el homicidio doloso 12%. Las estadísticas son difíciles de interpretar para el ciudadano, porque tú puedes decir 12%, pues qué bueno, lo malo es que a mí me siguen afectando, ¿no? Los criminales, los malandros que están afectando mi patrimonio, mi vida, a mi familia, etcétera. ¿Cómo bajarle esta información o esta sensación a la gente? Esa es la parte compleja, ¿no? Tener más elementos es importante, sí, pero no es lo único, ¿no? Creo que también como sociedad tenemos que asumir la parte de responsabilidad que nos toca, pues esta lógica que lamentablemente decía Conrado de la denuncia, ¿no? Pero también exigirle a la autoridad que actúe, ¿no? En consecuencia, es decir, que no sea esto una espiral de impunidad, ¿no? La verdad es que el tema da para mucho, Luis, el tema de la seguridad, el tema de los delitos de alto impacto, el tema de las estadísticas que a veces son un intangible para el ciudadano común, pero que forma parte de una discusión muy amplia, ¿no? El tema de la política que hablábamos, ¿qué están haciendo los senadores, los diputados? Pues lo que les da la gana, ¿no? Lo que les dicen sus partidos, ¿no? Y eso a mí me preocupa, ¿no? La inseguridad no se va a eliminar. Es imposible llegar a un punto de inseguridad cero porque cualquier individuo puede cometer un acto violento. Parte del mundo. Así es. Ajá. El asunto es qué nivel de inseguridad toleramos. Y yo creo que estamos en un punto de inflexión en México donde tenemos que exigir que por fin la ley se ejecute como debe de hacerse. Pero la ley no es solamente sacar a policía y agarrarse a balazos, es también poner a trabajar a los ministerios públicos para que resuelvan pronto los delitos y para que esto no pueda suceder y para que las personas que denuncien se sientan seguros. Luego, segundo, que los jueces cumplan con su función y que sean rápidos en su proceso de enjuiciar a una persona para evitar esto de la prisión preventiva. Las soluciones no las vamos a inventar los mexicanos, ya existen en el mundo. Totalmente. Ahora, el asunto es, necesitamos forzosamente reestructurar el gasto público. No es posible que tengamos policías que no tienen seguridad social, que no pueden tener un crédito de casas, que no pueden comprarse que no pueden adquirir una tarjeta de crédito, que cuando los matan, la familia ya anda llorando para que le paguen el seguro. Eso es absurdo en este país. Son todas esas cosas las fallas que la sociedad política ha cometido contra los mexicanos. Tenemos que ponernos un alto o nos aguantamos un ratito más y seguimos aguantando a ver si seguimos hablando políticamente. Sí, es lamentable que coincido ahí, mira, es lamentable que sea más rentable para alguien que es policía, por ejemplo, ser criminal, ¿no? Que ser policía. Y yo creo que ahí está la raíz del problema. En países más avanzados, válgame, siempre tenemos la comparación aquí con los vecinos del norte, pues ser policía es una carrera, ¿no? Sí, es decir, te da seguridad, te da condiciones de desarrollo. Y acá, pues no, No ¿verdad? te creas, andan los de Phoenix allá, hacen ser falta policía depende de 400 qué, ¿no? policías. Depende de qué. A la ciudad le hacen falta 400 policías y los salarios
no andan muy bien. Hay una crisis Hay una ahorita crisis. Oye, mundial. nomás quiero decir una cosa, porque siempre me Bueno, regañan porque dicen que me enojo cuando estoy. No, yo no me enojo, la neta. No, así sí hablo, hablo. así hablo. Ah, así hablo. no, pues es que es una discusión Es una discusión, amigable, claro, ¿no? claro, claro. Totalmente, Sí, es que me dicen, "Con razón es que se nota que te enojas". No, no me enojo. Así me gustan, me gusta Te discutir dicen, a mí. Tus compas Sí, te sí, dicen, me no, dicen, no, igual. "Se No, nota a que mí te también, enojas". oye, No, no me o a enojo. mí cuando me ven, no, es que tu personalidad es muy fuera del aire, dicen, no, y ya cuando me ven, no, ya cuando me ven fuera de cámara, no, nada que ver, me dicen en todos los aspectos. Y yo, pues es que estoy trabajando, pues hay dominio escénico o algo, pero no, ese no Somos soy yo. histriónicos. Ah, exacto. Ese no soy yo. Y sí, Bueno, este es lo el que sí hay personaje. lo que sí hay que decir es que somos de a de veras, o sea, lo que Ah, eso venimos, sí. lo que venimos y manifestamos aquí es lo que Totalmente. pensamos, Sí, exactamente, ¿no? Exacto, pero uno dice Gabriel García Márquez, y sí es cierto, siempre dice, uno tiene derecho a una vida pública, privada y secreta. Lo que ven son los personajes, pero hay una vida privada y personal también que no tiene nada que ver con esto. No, pero tiene que haber una congruencia. Porque si uno Totalmente. imagina, no puede ser malo en lo privado y muy bueno en lo público. Exacto. No, digo, no es así. Son Al otros menos, tiempos. al menos Somos no, distintos. al menos no de acá, de este lado. ¿no? ¿Cómo se nos quedaron temas en el tintero Sí, ahora? el próximo, es que, ajá, pues, el no, pues ya próximo tenemos 20 miércoles. minutos. Corre bien rápido, decíamos al principio, corre bien rápido la información, las historias. Y los Por análisis ejemplo, también. íbamos a hablar del Va por México, que parece que ya no va por México, ¿no? Va por la orillita. Bueno, entonces, bueno, ese es otro asunto. Presidente, ese Ajá. para el miércoles, para el próximo Ah, miércoles sí, va a claro ser. que sí. O a ver si hacemos una mañana o pasado. Gracias. Gracias. Saludos, nos Gracias. vemos. Al tú por tú, con permiso.